Mucho antes de que el cine de superhéroes reinara en el corazón de las masas y no pasara un día en el que la gente no hablara de algún proyecto relacionado con el mundo de los cómics, las historias de los Cruzados Encapuchados y sus aventuras estaban relegadas a poco más que entretenimiento para jóvenes y niños. Pero entonces, en 1978, llegó al cine Superman, película en la que Christopher Reeve se puso por primera vez la capa roja del superhéroe proveniente de Krypton. La historia de este superhombre salvador de Metrópolis fue todo un éxito, y solo era cuestión de tiempo para que el otro gran peso pesado de DC Comics, Batman, recibiera su propia adaptación al cine. Sin embargo, existía un problema en cuanto a cómo el público percibía al Caballero Oscuro. Hoy en día, cualquiera al que se le pide una pequeña descripción del hombre murciélago seguramente utilizará algún sinónimo de las palabras oscuro, violento, serio y demás adjetivos que se relacionan directamente a la imagen que tenemos presentes desde hace años sobre cómo es representado Batman. Pero antes de que se creara esta concepción popular del personaje, décadas atrás, fuera del círculo de la gente que leía cómics, la única imagen de referencia que se tenía a la hora de pensar en Batman era la peculiar interpretación de Adam West en la serie de televisión de los 60. E non necessitava moldes de plástico per risaltarmi il fisico. Puro West. Los productores Benjamin Melniker y Michael Uslan habían comprado los derechos de cine de Batman a DC Comics en 1979, y según sus propias palabras, estaban decididos a crear la versión definitiva del héroe, una mucho más oscura y seria. Ellos querían convertir al héroe de Gotham en la criatura que infundía el miedo en los maleantes, tal y como Bob Kane y Bill Finger habían concebido al personaje. Sin embargo, a nadie parecía interesarle su idea. Quienes no ignoraban el proyecto sin miramientos lo rechazaban luego de darse cuenta que ni Melniker ni Uslan estaban dispuestos a modificar su idea en pos de una versión de Batman más cercana a la serie de televisión. Con el fin de poder presentar de manera más atractiva lo que querían llevar a la gran pantalla, Uslan escribió un guión al que llamó El regreso de Batman, haciendo especial hincapié en el tono más maduro que quería que tuviera su versión del hombre murciélago. Y fue recién en 1979, cuando John Peters y Peter Guber se unieron al proyecto, que sus cuatro voces alcanzaron a ser oídas por Warner, el mismo estudio que se había encargado de Superman, quienes aceptaron producir la película, aunque todavía faltaba mucho para que Batman llegara a los cines. Fue para esta época cuando a Tom Mankiewicz se le pidió que escribiera un primer guión para lo que sería esta película. Él mismo se centraba en los orígenes de Batman y su primer Robin, Dick Grayson, y fue este primer guión el que pasó por las manos de varios directores, como por ejemplo Ivan Reitman, quien quería a Bill Murray para interpretar a Batman y a Eddie Murphy en el papel de Robin. Aunque finalmente el elegido para dirigir la película fue el entonces algo menos conocido Tim Burton, quien venía de dirigir Pee-wee's Big Adventure en 1985, la cual había resultado ser todo un éxito. Casualmente, para ese momento, Warner Bros. Tenía más interés que nunca en producir una película de Batman. El éxito que habían tenido cómics como The Killing Joke y The Dark Knight Returns habían demostrado que el público estaba más que preparado para una versión más madura del personaje, y se había generado una necesidad de un Batman para el espectador adulto que Warner estaba más que dispuesto a aprovechar. Warner Bros. Le encomendó a Steve Englehart escribir lo que fue el primer borrador real del guión de la película, y este, al igual que Mankiewicz, pensó en incluir a Dick Grayson, al Joker, y hasta un cameo del Pingüino. Sin embargo, Englehart creyó que la película tenía demasiados personajes y terminó por retirar tanto a Dick como al villano de Galera y Paraguas. Finalmente fue Sam Hamm quien se encargó de escribir el guión definitivo para la película, quien decidió alejarse de una historia de origen tradicional e introducir flashbacks que de a poco destaparan el misterio detrás de la figura de Bruce Wayne. Tras algunos cambios más y el éxito de Beetlejuice de Burton, que terminaba de coronar al director como el indicado a los ojos de Warner, a Batman se le dio luz verde, aunque aún no se terminaban los problemas. Hoy en día es de lo más normal ver la reacción inmediata de los fans cuando alguna película basada en cómics revela a los actores que interpretarán a tal o cual personaje. Pero aunque sea algo que ahora se potencia a niveles astronómicos gracias a la presencia de internet al alcance de todos y las redes sociales, este fenómeno no es algo solo inherente a tiempos actuales. Cuando los fans de los cómics de Batman se enteraron de que Burton dirigiría la película, no estaban para nada convencidos. Pero esto no fue nada comparado al escándalo que supuso la revelación de que Michael Keaton sería el elegido para encarnar al multimillonario Bruce Wayne. Keaton era reconocido por sus roles en películas de comedia, y la gente no lo veía interpretando la versión más seria del superhéroe de Gotham que Warner les estaba prometiendo. The front page of the Wall Street Journal, of all places, had an article about what was wrong with us for choosing Michael Keaton to be Batman. You can't buy that kind of publicity. Pero cuando el tráiler de la película comenzó a proyectarse en los cines, y lo que se mostraba era el Caballero Oscuro en acción, la gente salió pidiendo a gritos ver el Batman de Tim Burton. And what was your favorite part of the whole trailer? When Michael Keaton comes in and says, "I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman." Finalmente, la película resultó un éxito comercial, tanto así que muchos aún la consideran la mejor película de Batman de todas.
Pero ¿cómo se mantiene hoy en día una película que se estrenó en 1989? ¿Es realmente una buena película de Batman? Esto es Diseccionando Escenas. Antes de hablar de la película en sí, es imposible no destacar la banda sonora que se hace presente nada más comenzar. Creada por Danny Elfman, el tema principal de esta primera entrega del Caballero Oscuro se volvió durante mucho tiempo un ícono para el personaje, y con justa razón, porque es sencillamente épico. Lo primero que destaca a la vista es la representación de Gotham, o Ciudad Gótica como se le dice en Latinoamérica y como la llamaré de ahora en más porque me es más fácil. Okay. En la que en mi opinión personal es la mejor versión de Gótica que ha existido en el cine. Y pensar que muchos de los escenarios que vemos en realidad son miniaturas me parece sorprendente. La ciudad se ve como una metrópoli siniestra y oscura, con una arquitectura sumamente singular en la que existe un equilibrio perfecto entre fantasía y realidad que la vuelve atractiva y creíble. No es tan fantasiosa como para parecer irreal, y al mismo tiempo cuenta con suficientes peculiaridades como para que me crea que en aquel lugar existe alguien que va corriendo por ahí vestido de murciélago. Como dije antes, Batman de Tim Burton se aleja de la fórmula de historia de origen a la que tanto estamos acostumbrados a ver hoy en día cada vez que sale la primera película de algún superhéroe. En lugar de eso, la película lo primero que nos presenta es una familia siendo asaltada como un paralelismo de lo que sucedió a Bruce Wayne cuando era niño. Algo que sirvió en su momento como un guiño que captaron enseguida los fanáticos de los cómics y que luego se termina de explicar con flashbacks que verían más adelante aquellos que no estaban tan metidos a lo que historias de superhéroes se refiere. La película no tarda mucho en mostrarnos al hombre murciélago con todo su esplendor. Sin embargo, primero se toma un poco de tiempo para enfocarse en el mito de Batman y cómo su reciente aparición hace a los maleantes dudar de su existencia y preocuparlos en partes iguales. That ain't what I heard at all. I heard the Bat got him. The Bat? Oh man, give me a break, will you? Para cuando Batman hace su gran debut en la pantalla grande, se muestra a sí mismo como una figura imponente y poderosa, que aterra los corazones de los villanos y... Bueno, hay quienes dicen que esta primera escena está hecha de esta manera para establecer que a los ojos de los delincuentes Batman es un ser inmortal, inmune a las balas, que aunque se le acribille vuelve a levantarse. Lo cual me parece algo rebuscado. Y aunque puede ser una explicación plausible, no vuelve menos ridícula la primera vez que vemos en acción al hombre murciélago. Y es que tanto Batman como Bruce Wayne, a mi parecer, son el punto flojo de esta película. Pero antes de que los amantes de esta entrega me amenacen de muerte... ¡Quémelo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! Déjenme explicarme. Primero que nada hablemos del aspecto, factor importante cada vez que se habla de algún personaje de cómics. El diseño de Batman, aunque algo anticuado para estándares actuales, es sin dudas uno de los más icónicos del personaje, aunque no puedo evitar pensar que su popularidad se debió a que en ese entonces no había otra cosa con que compararlo. Se nota que es visiblemente incómodo e inclusive se puede ver a simple vista que le impedía mover la cabeza a Michael Keaton. Es imposible negar que cuenta con su atractivo. Como dije, era la primera vez que muchos veían a un Batman realmente imponente, pero dejando la estética de lado y adentrándonos en la profundidad del personaje y su desarrollo, no hay ninguno. Realmente fuera de la performance de Michael Keaton, que en lo personal siempre es interesante de ver, tanto Batman como el Bruce Wayne tienen poco, sino ningún desarrollo a lo largo de toda la película. Uno de los problemas de una entrega en las que se nos muestra por primera vez a un héroe, pero no arranca directamente con su origen, es que no sabemos por qué hace lo que hace. ¿Por qué Bruce es Batman? Por supuesto que hoy en día todos sabemos de la muerte de sus padres y su búsqueda de justicia. Sin embargo, recordemos que en aquel entonces poco sabía el espectador común sobre el personaje. Tampoco sabemos cómo aprendió a pelear o cuándo y cómo creó toda su tecnología y herramientas, ni nada. Es como que simplemente se nos muestra que puede hacer tal o cual cosa a medida que el guión lo necesite y listo. Por su parte, Bruce es un personaje igual de plano. Lo poco que vemos de él es que es bastante extraño y por momentos hasta grosero. Y que duerme de manera bastante peculiar.
Y no me malentiendan, como dije, Keaton me gusta como actor y creo que hace un buen trabajo con las direcciones que le dan, pero eso no quita que en ningún momento logré empatizar con su personaje, porque simplemente no sé casi nada de él. La película también hace un intento de desarrollar una especie de romance con Vicky Vale, la primera de la que será una larga lista de intereses amorosos planos y forzados en las películas de Batman, y esto es solamente un intento flojo de humanizar al personaje y darle algo de profundidad, pero no sirve de nada porque el romance no es para nada creíble y no hay realmente química entre ellos porque el tiempo que pasan juntos es muy poco. Los vemos cómo se conocen, tienen una cita o dos y de repente están enamorados, hasta tal punto que Bruce se plantea revelarle su identidad secreta, lo cual por suerte no hace, ya que apenas si se conocen y bueno, gracias Alfred. Sin embargo, lo que más me hace ruido a la hora de ver esta película, al menos en cuanto al Bruce y Batman se refiere, es que es exactamente el mismo personaje al principio que al final. Es decir, su personaje no evoluciona, no aprende nada. Seamos claros, el Batman de Tim Burton se aleja del material original del personaje en un aspecto clave. Este Batman sí mata, y no precisamente poco. Y no es algo que me moleste per se, pero sí me molesta que es un cambio que no se usa para nada. A lo que me refiero con esto es que imaginemos por un momento lo siguiente. Este Batman, que está en sus primeros años de ser un héroe y aún no ha hecho su promesa personal de no matar y solo lo motiva la venganza, al momento de enfrentarse al asesino de sus padres, que recordemos que en esta película se trata de Jack Napier, que termina por convertirse en el Joker, algo que tampoco termina de convencerme, pero continuemos. Digamos que en el enfrentamiento final, justo antes de asesinarlo, decide entregarlo a la justicia, porque comprende que matarlo no serviría de nada y que se trata de justicia, no venganza. Pero no, Batman asesina al Joker haciéndolo caer a su muerte y nos demuestra, como ya lo dije antes, que el personaje no solo no ha aprendido nada, sino que el propio Burton jamás comprendió a Batman. Y que todo su interés se centró más que nada en la estética del personaje y por supuesto en el verdadero protagonista de la historia, el Joker. Y es que esa es la verdad de esta película. A mi parecer, Batman de Tim Burton es una película del Joker, desde su inicio como secuaz del mafioso más grande de la ciudad hasta volverse el príncipe payaso del crimen. Está tan centrada en él la película, como dije antes, que Burton lo transforma en el asesino detrás de la muerte de Thomas y Martha Wayne, algo que se lo hace porque se le canta el ojete. Y no me malinterpreten, el Guasón de Jack Nicholson es simplemente sensacional. De hecho es mi favorito personal de todas las encarnaciones del personaje hasta ahora, fuera del universo animado. Cada vez que aparece en pantalla se roba por completo la atención del espectador. Su excentricidad y violencia en partes iguales lo vuelven un personaje que atrapa desde el primer momento en el que hace acto de presencia. Pero lo mejor que tiene es algo que muchas veces le falta a otras caracterizaciones del personaje. Este payaso criminal es gracioso, genuinamente divertido. Those are my balloons. He stole my balloons! Why didn't somebody tell me that he had one of those things? Bob? Gun. You know, without you, I just wouldn't want to go on. Más allá del origen, el maquillaje, las cicatrices, los traumas, por qué te ríes, por qué tan serio, bla 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 bla, se supone que el Joker es un hombre con el humor a flor de piel, muchas veces con chistes que solo a él le parecen graciosos, horrorizando al resto, pero aún así es alguien que busca reír y divertirse, a su manera retorcida sí, pero divertirse al fin. Y Nicholson lo entendió a la perfección, improvisando algunos de los mejores momentos del personaje. I was a kid when I killed your parents. I mean, I say I made you, you gotta say you made me. And how childish can you get, huh? You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh? En definitiva, esta primera versión de Batman, a mi parecer, falla en varios puntos que considero importantes. Sin embargo, no solo no deja de ser una película disfrutable y con grandes momentos, sino que es innegable el impacto que tuvo para con el desarrollo de futuras entregas de Batman, así como para con el cine de superhéroes en general. Y lo más importante de todo, demostró que sí existe un público más adulto y maduro para el cine de superhéroes.
Remarcar cada punto en el que sentó las bases para futuras entregas de este estilo llevaría su propio video, así que por mi parte terminaré diciendo que Batman de Tim Burton fue una precursora, que aún con todos sus errores no deja de ser una película que todos los fans de este género deberían ver al menos una vez. Y como ya sabemos, en su momento Batman de Tim Burton fue todo un éxito, tanto así que una secuela se puso en marcha, esta vez dando completa libertad creativa al director, lo cual resultó en algo peculiar. Pero eso es para el próximo video, en donde le daremos un vistazo a Batman Regresa. Max, what do you want for dinner? Justice.